Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro webinar, Uso inteligente de los recursos en la construcción de un programa de higiene y desinfección en tiempos de COVID, que está siendo organizado por el Programa de Calidad para la Cadena de Químicos GQSP Colombia y el Comité de la Industria Química de la ANDI y Colombia Productiva. Considerando los retos actuales en la industria a causa de la pandemia por COVID-19, es nuestro interés apoyar a las empresas a través de formación en los aspectos a tener en cuenta para la construcción de programas de higiene y desinfección que permita la reactivación económica y a la vez la protección de los trabajadores. Como recomendaciones para hoy en el webinar, indicarles que hacia la mitad de la capacitación, en el chat les dejaremos un link para que puedan registrar su asistencia. La idea es que utilicen el mismo mail con el cual se registraron y allí en esos correos compartiremos las memorias. También comentarles que esta sesión está siendo grabada y será transmitida en el canal de YouTube Andy TV y en las páginas oficiales de Colombia Productiva y el programa GQSP Colombia. Las preguntas que surjan de esta capacitación serán atendidas al final de la presentación. Les indicaremos en el momento en que puedan realizar sus preguntas en el chat, pues fuera de este horario no van a ser atendidas preguntas. Entonces damos inicio a la jornada con unas palabras de bienvenida por parte de Juliana Bejarano, directora ejecutiva del Comité de la Industria Química de la ANDI. Bienvenida, Juliana. Gracias Claudia y bienvenidos a todos a este webinar Andy, Comité de la Industria Química. Como saben, desde el comité estamos haciendo esfuerzos importantes por aprovechar, digamos, toda esta coyuntura que estamos viviendo, las empresas, también desde el gremio, para poder traerles los temas más importantes y ayudar a las empresas a reacomodarse en todo este proceso de COVID-19. La verdad es que agradezco muchísimo a nuestro programa de calidad de la cadena de químicos de ONUDI con la cooperación suiza. De verdad, gracias Helen, también a Colombia Productiva, por supuesto, gracias Sergio. También a Ricardo, que al final también hará su intervención. Muchísimas gracias por estos esfuerzos que estamos haciendo conjuntos. Sin duda, tenemos muchos retos. Esta crisis nos ha traído retos en temas de comercio exterior, en temas de digitalización, en temas de cómo, digamos, volcar a nuestra industria. Yo creo que son retos transversales, no solo de la industria química, sino volcarla también a los temas de tecnologías de información, cómo ser más innovadores, por supuesto. Pero uno de los mayores retos quizás que nos trajo toda esta crisis del COVID es cómo volver a los lugares de trabajo y cómo mantenernos trabajando en medio de estas crisis, ¿no? Entonces, un poco la industria, y lo digo desde la industria química también, pero creo que es transversal, hemos tenido muchas dudas también de cómo implementar de la mejor manera las normativas en materia de bioseguridad que se han expedido desde los diferentes ministerios, especialmente obviamente desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, desde la expedición del decreto 539, luego con las resoluciones de protocolos de bioseguridad, la 666, en el caso de la manufactura, la industria manufacturera también la 667, y todas las normativas y las circulares que se han expedido, digamos que también en algún momento han puesto un reto muy grande a nuestras empresas, a todas las empresas que tienen planta en Colombia, pero también los que tienen cualquier lugar de trabajo. Entonces creo que estos esfuerzos por apoyar a las empresas a encontrar los mejores caminos para implementar esas medidas de bioseguridad, pues se hacen muy importantes. Entonces, de verdad, agradezco este espacio para la ANDI. Sé que la guía de higiene y desinfección que hicimos en conjunto todas las entidades, obviamente con el liderazgo de ONUDI, el cual agradezco, y de Colombia Productiva, por supuesto, es muy importante que lo sigamos socializando en muchos más espacios para que los empresarios se apropien esta guía y encuentren esos caminos técnicos para llevar a sus empresas, a sus plantas, a sus lugares de trabajo, las mejores técnicas de higiene y desinfección en medio de esta crisis que
por supuesto se nos va a convertir en una nueva realidad. Entonces, bienvenidos a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Ahora invitamos a Sergio Rico, gerente de Químicos y Plásticos de Colombia Productiva. Bueno, muy buenos días a todos y un agradecimiento muy especial a Juliana por brindarnos esta oportunidad también de ponernos en contacto con los empresarios colombianos. Mi nombre es Sergio Rico, soy gerente sectorial para los sectores de químicos y plásticos en Colombia Productiva, una entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que trabaja con el empresariado colombiano para apoyarlo y ayudarlo a que produzca más con mejor calidad y mayor valor agregado. En el marco de los trabajos que nosotros venimos desarrollando, interactuamos con muchas instituciones, una de ellas ONUDI, institución con la que el año pasado firmamos un convenio para desarrollar el Programa Global de Calidad para la Cadena de Químicos. Este programa ya ha desarrollado y ha generado varios resultados para el beneficio de la cadena. Y una vez presentada la coyuntura del COVID-19 y la declaración de pandemia, pues uno de los trabajos más importantes que se han desarrollado últimamente fue el lanzamiento de la Guía de Higiene y Desinfección, que facilita el proceso de reactivación para las empresas y para que puedan trabajar los trabajadores de una manera segura y poder desarrollar su proceso de reactivación económica. Pues bien, esta guía se lanzó recientemente y una vez se hizo el lanzamiento, pues tuvimos muchas solicitudes de muchas empresas para saber cuándo podríamos tener otro escenario de difusión y profundizar en muchos detalles de la guía. Y aquí es donde nuevamente agradezco a Juliana por coordinarnos y lograr que se presentara este espacio para poder tener este escenario de difusión de todos estos contenidos. Colombia Productiva, pues como lo he mencionado, trabaja en muchos frentes y hemos, vista la coyuntura, estamos trabajando en muchos frentes de reactivación. Uno de ellos con el lanzamiento pues, del ciclo 2 de fábricas de productividad, que lo llamamos ahora fábricas para la reactivación, donde podemos brindar asistencia y apoyo a empresas en diferentes ejes de productividad, como gestión comercial, en temas de eficiencia energética, en varios frentes, para que las empresas puedan trabajar en estrategias de reactivación productiva. También recientemente lanzamos la línea de crédito Reactívate para la implementación de los protocolos. Son 7.600 millones de pesos en recursos, cupos hasta de 80 millones de pesos por empresa, 6 meses de gracia, en fin, es una línea muy competitiva. También en alianza con el ICONTEC lanzamos recientemente la línea de confianza para la implementación de los protocolos. La página web es www.lineadeconfianza.com y nosotros como Colombia Productiva pues siempre estaremos prestos y atentos y a estar en contacto y a participar en este tipo de escenarios que propicien la reactivación económica de todos. No me queda más sino mencionarles a ustedes que ojalá puedan aprovechar este escenario que nos parece muy atractivo, el tema de la implementación y del cumplimiento de estas guías de reactivación en higiene y desinfección, nos parece de toda la pertinencia para la coyuntura que estamos viviendo hoy y espero que sea de mucha utilidad este escenario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Sergio. Ahora invitamos a Helen Mier, coordinadora técnica del programa GQSP Colombia, quien también nos compartirá los antecedentes y la importancia de la guía de higiene y desinfección para la industria en tiempos de COVID. Bienvenida, Helen. Gracias, Claudia. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio que hemos construido con Andy y con Colombia Productiva. Muchísimas gracias a Juliana Bejarano y a Sergio Rico que han colaborado y hemos organizado entre todos este evento que esperamos sea de toda utilidad para ustedes. Como bien se comenta, esto se viene realizando en el marco del Programa Global de Calidad y Normas, que es un programa que cubre 10 países en el mundo. Gracias a la financiación del gobierno de Suiza y bajo la implementación de ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y que en Colombia
se llama Programa de Calidad para la Cadena de Químicos, que, que son los sectores seleccionados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio y el Programa Colombia Productiva para recibir, digamos, esta intervención. El programa, quisiera contarles que es una herramienta al servicio de todos ustedes, compartirles que estamos de verdad a disposición de atender las necesidades de la industria, sobre todo en los temas de calidad, para poder apoyar sobre todo en esta época. El programa tiene 3 frentes de trabajo. Uno es el trabajo con entidades públicas y laboratorios de ensayo, con la finalidad de fortalecer la infraestructura nacional de calidad y que podamos tener unos mejores pilares para demostrar calidad en el mundo. El segundo es el fortalecimiento de las capacidades de la cadena de valor para cumplir requisitos de calidad, y aquí es donde trabajamos directamente con empresas de los sectores de química básica, de agroquímicos, plásticos, pinturas, cosméticos y farmacéuticos, para que puedan mejorar su capacidad de cumplir requisitos de calidad. Y uno de los temas principales que estamos trabajando aquí es la implementación del sistema globalmente armonizado. Actualmente tenemos 24 empresas vinculadas que están recibiendo ese acompañamiento técnico para desarrollar sus fichas de datos de seguridad y sus etiquetas cumpliendo esta reglamentación. Pero también estamos trabajando temas de calidad y justo hoy los queremos invitar a diligenciar una encuesta que estamos realizando para saber ¿qué prioridades tenemos como industria en este momento de cara a la reactivación económica y digamos en este momento de crisis desde la perspectiva de las normas de calidad, los requisitos internacionales para acceder a nuevos mercados? Y queremos consultarlo un poco porque entendemos que en este momento las prioridades cambian y queremos reorientar ese programa que busca atender 26 empresas para que podamos direccionarlo de la mejor manera, que tenga pertinencia y sea, digamos, muy importante en este momento de la coyuntura. Asimismo, pues están también los programas de formación que son constantes durante todo el año, que los invitamos a visitar nuestra página gqspcolombia.org. Ahí está la agenda, están además las memorias de la mayoría de los eventos. Y bajo esta línea estamos desarrollando webinars todo el tiempo. Por lo general nos gustan mucho los eventos presenciales, pero bueno, ahorita con la coyuntura nos volcamos totalmente al mundo virtual y ha sido una estrategia, verdad, muy valiosa, con mucho interés para la industria y para los laboratorios y las universidades del país, con unas agendas de verdad bastante interesantes. Y en ese marco fue donde empezamos también a desarrollar algunas actividades en el medio de la coyuntura. Entonces se desarrolló esta guía de higiene y desinfección en la alianza con ANDI, con Colombia Productiva, con Acoplásticos, con Icontec y con Responsabilidad Integral. Entidades que hicieron también la revisión de la guía. Es una guía que está a disposición de la industria, que como ya lo va a presentar nuestra experta Patricia Martínez, es una guía que no busca en ningún momento reemplazar protocolos de bioseguridad expedidos por el Gobierno Nacional. Eso, digamos que es una línea que siempre tenemos que atender y estar atentos a las modificaciones que hagan las autoridades. La guía lo que busca es brindar una caja de herramientas que nos permita entender o tener algunas recomendaciones muy prácticas para decidir cómo implementar un programa de higiene y desinfección, donde ahorita el foco no es tanto el producto, sino las personas que finalmente son quienes queremos que se mantengan seguras en su regreso al trabajo. Entonces, como bien lo podrán ver, la guía ofrece una serie de recomendaciones en puestos de trabajo, en cuanto a higiene del personal, en cuanto a elementos de dotación, en cuanto a vehículos, aires y demás, que pueden consultar en nuestra página web y que ahorita lo que buscamos, como ya esta guía la habíamos presentado en mayo, hicimos el lanzamiento, hicimos también un webinar a finales de abril donde hablamos de higiene y desinfección. Ahorita lo que queremos mostrar es un poco cómo hacer un uso racional e inteligente de todos los recursos que usamos en un programa de higiene y desinfección, como el agua, como la energía, como las mismas sustancias químicas. Un poco porque también esta es la nueva realidad, como lo mencionaba Juliana, y esto pues al principio todos pensamos que iba a durar 1 mes, 2 meses, y ya vamos en 4 y seguramente se nos va a ir un tiempo más largo en estar en esta situación de coyuntura y de emergencia, ¿no? Entonces es muy importante también aprender a manejarlo de una manera
eficiente y consciente. Consciente porque también muchas personas y nosotros mismos como miembros de una sociedad nos hemos volcado a tomar medidas para la higiene y la desinfección que a veces pueden ser contraproducentes para las mismas personas, que ponen en riesgo la seguridad de las personas porque estamos manipulando sustancias químicas que tienen algún nivel de toxicidad. Adicionalmente en la industria, de pronto incrementando ciertos protocolos que van en detrimento de la productividad. Entonces, y ahorita en una circunstancia en la que tenemos esta restricción económica tan fuerte, es muy importante también el uso adecuado de los recursos. Entonces, ahorita lo que queremos enfocarnos hoy precisamente es, más allá de presentarles la guía, que ya sabemos que la conocen y que la pueden consultar, es que de la mano de Patricia, que es una experta en higiene de más de 20 años, nos podamos enfocar en, bueno, ¿cómo hacemos para tratar de tener programas de desinfección efectivos, pero también costo efectivos y responsables, ¿no? Con las mismas personas que los están implementando y a quienes les estamos aplicando estas medidas. Entonces, no siendo más, pues de verdad los invitamos a ayudarnos a contestar la encuesta que ahorita les vamos a enviar el link, a registrar su asistencia para que podamos enviarles las memorias y bueno, estar muy atentos a estas recomendaciones. Como bien sabemos, el tema del COVID pues es nuevo para todos. Hemos tratado de construir estas recomendaciones desde la experiencia, desde el conocimiento general y desde la lógica, ¿no? Pero también muy conscientes de que esto va a ir evolucionando en la medida en que las investigaciones sobre este virus se vayan ampliando y podamos tener un poco más de información. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos a todos, gracias a Andy, a Colombia Productiva. Hoy nos tenemos además un invitado del proyecto de distritos térmicos, que también es un proyecto implementado por ONUDI, un proyecto hermano, que hemos invitado también hoy para que nos cuenten sobre una iniciativa que se está tejiendo de desarrollar una guía para el manejo de aires, que creemos que también es súper pertinente en este momento. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Helen. Ahora invitamos a Patricia Martínez, quien, como comentó Helen, profundizará sobre el uso inteligente de los recursos en la construcción del programa de higiene y desinfección. Patricia es ingeniera química con más de 20 años de experiencia en higiene industrial para los sectores de alimentos, cosméticos y aseo, y en empresas dedicadas a la producción de agentes de limpieza y desinfección. Bienvenida, Patricia. Todavía no te escuchamos. Patricia. Creo que tienes el micrófono apagado, Patricia. Sí. Si quieres, prueba otra vez. Espérame un segundo. Hola. Ahora sí. Ahora ¿Ya sí. me escuchas? Sí, ya, Perfecto. ya te escuchamos. Ok. Listo. Buenos días. Mi nombre es Patricia Martínez. Como le dijo Claudia, soy ingeniera química. Llevo más de 20 años en la industria y pues realmente no soy experta en charlas. Siempre comienzo pues estas reuniones diciéndoles que soy la doliente, pues porque muchas veces nosotros los que estamos en la industria, los que permanecemos en uniforme, recibimos todos los días protocolos, información, literatura, pero cuando lo vamos a aterrizar, muchas veces decimos, ¿y ahora por dónde arranco? Porque es tanta información que uno, que es el doliente, que es el que está untado, que es el que está en los laboratorios, no sabe por dónde arrancar.
Yo he intentado, obviamente de la mano con todos los que saben, con todos los que hacen pruebas en los laboratorios día a día, de aterrizar esta información. Entonces, por eso siempre digo, soy la doliente en estas charlas. Yo me devuelvo un poquito, ¿por qué? Porque cuando arrancamos la pandemia y arrancamos con estas charlas, arrancamos diciendo que habían 3 pilares no negociables, que era el distanciamiento social, lavado y desinfección de manos oportuno y frecuente, uso correcto del tapabocas. Y pues a hoy, después de que han pasado ya 4 meses, vuelve y se repite esta filmina y realmente no es mentiras, nos sigue demostrando que estos son los 3 pilares no negociables. Sin embargo, a esto le anexamos unas recomendaciones en donde identificamos los vectores con sus respectivas barreras. Cuando arrancamos estas charlas en abril, después lanzamos nuestra guía en mayo, dijimos que esto iba a ir evolucionando y esto iba a ir avanzando y la gente iba a seguir investigando y que posiblemente por el camino íbamos a ir haciendo correcciones, porque esto nos cogió de un día para otro, nos cogió sin habernos preparado. Entonces, seguimos obviamente pensando que la guía que fue lanzada el 20 de mayo, con nuestros 7 capítulos, en donde habían 14 recomendaciones distribuidas en estos 7 capítulos, siguen siendo las mismas, en donde en esta oportunidad nos vamos a enfocar en 4 recomendaciones. Sin embargo, voy a hacer como un resumen de lo que hemos hablado en las anteriores charlas, citando los capítulos. El primer capítulo, que es la evaluación de áreas y puntos críticos en su empresa. Aquí identificamos puntos y áreas críticas en higiene y desinfección. El segundo capítulo es higiene de personal, en donde seguimos hablando del uso de dotación en las plantas, lavado y desinfección de manos. El tercer capítulo es productos y elementos de aseo y desinfección, en donde está la selección, clasificación y limpieza de utensilios, identificación y preparación de químicos. El cuarto capítulo es higiene y desinfección de áreas de trabajo, en donde hablamos de manejo de ductos de aire en las plantas, desinfección manual de ambientes, limpieza y desinfección de aseos especiales, a todo lo que no tenemos acceso como techos, cerchas, lámparas. Hablamos en este capítulo también de limpieza, desinfección de lavamanos, inodoros y lavabotas. Tenemos otro capítulo en nuestra guía que es higiene y desinfección de utensilios de trabajo, en donde revisamos todo el tema de lavado de equipos y utensilios, todo el tema de lavado de estivas y canastas. Tenemos otro título importante que es higiene y desinfección, vehículo de transporte, recepción y despacho de mercancía, en donde ahí hablamos de limpieza y desinfección de vehículos de transporte, carros y furgones, recepción de insumos y despacho de productos químicos. Y por último, en nuestra guía está el capítulo de gestión de residuos, porque pues no nos podemos desconectar de este capítulo nunca, pues porque con toda esta pandemia también hemos generado una cantidad de residuos que tenemos que obviamente aprender a manejar. Entonces este capítulo habla de la orientación sobre los residuos generados durante el proceso de higiene y desinfección. Entonces, nos vamos a sentar como a enfocar en 4 capítulos, en 4 recomendaciones que están dentro de los 3 capítulos. Entonces está evaluación de áreas y puntos críticos en su empresa. Aquí vamos a tratar todo lo que es la identificación, puntos y áreas críticos en higiene y desinfección. El segundo capítulo que vamos a tratar es higiene de personal, pero nos vamos a enfocar solamente en el uso de dotación en las plantas. Y obviamente ahí se abre en la parte administrativa y en la parte productiva. Y el tercer capítulo es productos y elementos de aseo y desinfección, en donde nos vamos a enfocar en la selección, clasificación y limpieza de utensilios y en la identificación, preparación de soluciones, desinfectantes y procedimiento para el manejo de productos químicos. Pero acá le aumentamos un subtítulo que nos pareció supremamente importante, que es el uso racional de recursos en los procesos de higiene y desinfección,
vamos a mostrar los métodos de desafío, parámetros de control y sus costos. Entonces, la primera recomendación que está dentro de este gran título es la identificación de puntos y áreas críticas en higiene y desinfección. Entonces, aquí en este punto lo que hicimos fue revisar diferentes etapas para poder garantizar esta identificación de puntos y áreas críticas en higiene y desinfección. Como la primera etapa es definir el tipo de área para identificar estos puntos críticos, instalaciones, flujo de personal, elementos de protección personal. Pero antes entender que el vector es cualquier agente, persona, animal o microorganismo que posee capacidad de transportar y transmitir un patógeno a otro organismo vivo. Entonces, dentro del área productiva encontramos dos áreas grandes, que es el área administrativa, que es más confinada, y el área productiva, que es más abierta. Eso es lo que nos encontramos casi siempre cuando llegamos a una empresa en donde se produce algo. En ese segundo paso, debemos eliminar para los dos tipos de área vectores que no son necesarios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a crear barreras para todo lo que nos encontremos en el camino, pues no vamos a terminar nunca y todo se nos va a volver un vector inmanejable. Entonces, aquí mostramos un ejemplo de un antes y un después en un área administrativa, en donde en el área administrativa encontramos un escritorio con 20 esferos, 20 calculadoras, 20 cuadernos, que seguramente cuando nos ponemos a revisar solamente utilizamos un esfero, una calculadora, un cuaderno, pero en cambio sí se nos vuelven vectores, vectores que a la vez pueden ser posibles vectores de contaminación. Entonces ahí mostramos la foto del después. Lo mismo nos pasa en el área productiva y peor, porque ahí tenemos herramientas, tenemos destornilladores, tornillos, miles de tornillos. Entonces nos encontramos también ahí en ese escritorio de todo y mostramos cómo después de haber dicho esto no lo vamos a utilizar, esto lo vamos a guardar, en esta época de coronavirus vamos a enfocar solamente en los implementos que vamos a utilizar durante esta pandemia. Entonces aquí están los ejemplos de qué es lo que deberíamos hacer para poder disminuir los tipos de los vectores que vamos obviamente a tratar. Ahora sí, ya elegimos los vectores que son en los que nos vamos a enfocar. Acá yo tengo 5 ejemplos, pero si revisan la guía, damos 15 ejemplos. Entonces, ¿qué nos encontramos en un área administrativa? Encontramos las talanqueras, los sensores de huella, los baños, las escaleras, el aire acondicionado. En un área productiva están también las talanqueras, sensor de huella, baños, esclusas, sistema de ventilación. Entonces, ¿para qué hicimos todo eso? ¿Para qué eliminamos lo que no nos servía? ¿Para qué nos quedamos con los vectores que son? Esto lo hicimos para dar un orden lógico a los procesos, equipos y materiales. ¿Por qué? Porque debemos garantizar un flujo de personal en un solo sentido. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros seguimos permitiendo que vayan en contravía, vayan unos para un lado, otros para otro, y que no garanticemos ese flujo en un solo sentido, pues obviamente no vamos a poder garantizar la distancia, que es aproximadamente entre unos dicen de unos 5 o 2 metros de separación. Es por eso que debemos organizar, hacer flujos lógicos hacia un solo sentido. Entonces, cuando nosotros generamos estos vectores, hicimos recorridos en nuestras plantas. Todos los que vivimos metidos en nuestra planta, pues dijimos, hagamos un ejercicio lógico, real, pues porque si cogíamos los protocolos que habían en ese momento, quizás nadie se había atrevido a hablar de lo que está pasando en una planta. Pero nosotros los que estamos metidos en la planta, pues llegamos a la portería y dijimos que es lo primero con lo que nos podemos contaminar. Nos encontramos con la talanquera. Si nos encontrábamos con la talanquera, ¿qué era lo que nos podía contaminar y cuál podría ser la barrera para eliminar esa bacteria, ese vector? Uno es inhabilitar el uso del sensor digital de huellas.
Fácil, uno dice inhabilítelo, pero el problema es todo el dinero que se invierte también en esta tecnología. Entonces, si no se inhabilita, entonces, ¿qué hacemos? Pero bueno, si se pudiera inhabilitar, ok, sería una barrera. Evitar el uso de manos para el paso por la talanquera. Si ya pasáramos por la talanquera, nos deberíamos encontrar un lavamanos para lavarnos las manos después de este paso, obviamente con el uso de gel antibacterial, un tapete con desinfectante y de pronto establecer los turnos para entrada y salida por la talanquera para poder garantizar el distanciamiento. Y obviamente la persona que está limpiando y desinfectando esta talanquera en ciertos horarios ya establecidos. Para los que no pudimos eliminar ese sensor digital porque no podemos controlar la cantidad de gente que ingresa. Entonces, si hay un sensor, entonces, ¿cuál sería la barrera? El gel con alcohol al 65% es justo posterior al paso por sensor de huella. Limpieza y desinfección regular del sensor digital de huella, pero ojo, no podemos echarle jabón, agua porque lo dañamos. Entonces hay que revisar cuál es el químico que sirve para que no nos vaya a dañar este sensor. El otro vector que encontramos cuando seguíamos ingresando, encontrábamos un baño. Entonces, ¿cuál es la barrera? Obviamente el hablador, la eliminación del secador de manos, porque el secador de manos, obviamente, es un aire que está ingresando y otra vez vuelve y nos lo envía, pero si ya recogió un aire contaminado, pues obviamente nos va a volver a contaminar las manos, nos contaminaría las manos. Colocación de toallas de papel de un solo uso, gel antibacterial, desinfección de superficies, descargas de inodoro con tapa cerrada, canacas de residuos con bolsa y con tapa y obviamente accionada con el pie. En las puertas que encontramos, que es otro de los vectores, seguimos caminando y nos encontramos puertas. Obviamente ustedes este ejercicio lo harán en cada una de sus plantas y se encontrarán más vectores o menos vectores de los que estemos hablando. Y vuelvo y repito, en la guía hay 15 ejemplos más con los que podríamos guiarnos para poder hacer este recorrido y generar los vectores y sus respectivas barreras. Si llegaste a la puerta, pues uno espera encontrarse un gel antibacterial antes de coger la manija y después de haber pasado la puerta, porque obviamente las puertas es de lo más contaminante que hay, es de los vectores más grandes que hay. Hacer la desinfección de superficies y un tapete impregnado con el desinfectante. Acá yo siempre les repito, trabajar con desinfectantes húmedos en donde le aplicamos una solución al tapete como química y como doliente en las plantas no debería ser. ¿Por qué? Porque estos químicos húmedos, estas soluciones van perdiendo su efectividad en la medida que van pasando las personas y no hay una persona que diga ya pasó la deseada persona, ya entró, ya ingresó y ya hasta aquí llegó el activo del sanitizante. Es muy difícil controlar. Entonces yo sí creo que deberíamos volvernos más prácticos y utilizar cosas que nos sirven y que no nos van a poner a pensar después qué hacer, porque ya tenemos suficientes cosas en qué pensar. Entonces, un sanitizante en polvo, un amonio cuaternario que está seco, que se va a pegar en la suela del zapato y que va a seguir ahí impregnada mientras seguimos toda la ruta todo el camino por donde vamos a estar dentro de las plantas, es lo más apropiado. La otra recomendación es el uso de dotación en las plantas y aunque muchos ya lo hemos visto en cada ratito en los noticieros, la televisión nos vive mostrando cómo debería ser la dotación, es importante recordar el porqué de la dotación y cómo hacemos los que estamos en la planta a diferencia de los que están en la parte administrativa. Ahora, yo siempre he dicho, realmente decirle al área productiva lo que hay que hacer es mucho más fácil porque pues igual nosotros nos seguíamos vistiendo, ya nos veníamos vistiendo desde hace mucho tiempo con la cofia, con las gafas, con el tapabocas, pero no por el coronavirus, ya nos veníamos diciendo así obviamente porque queríamos proteger el producto, pero resulta que coincide que esta es la misma forma como nos tenemos que vestir para proteger en este caso a mi compañero.
Entonces, toda esta guía va enfocada no para obviamente proteger nuestros productos, nuestros cosméticos, nuestros alimentos que estamos fabricando, sino en este momento vamos a proteger a nuestro compañero, pero coincide que es la misma dotación con la que vamos a proteger a todos nuestros compañeros. Entonces, realmente decirle al del área productiva, colóquese esto, no es difícil. Difícil para el del área administrativa, que no venía acostumbrado obviamente a colocarse un tapabocas, quizás a recogerse el cabello, a estarse aplicando el gel. Para el área administrativa es mucho más difícil. En la guía van a encontrar como consejos, porque mire, sigue siendo obviamente lo más importante el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Pero en esta guía les damos unos consejitos de por si acaso a alguien se le pasa que se quitó el tapabocas, se escupió, que uno creería que no pasa, pero sí, uno ya va por la calle y uno dice, ¿cómo es posible que entendiendo lo que está pasando todavía uno ve a gente que escupe? Como pasa todo este tipo de cosas, pues damos unos consejos, el por si acaso. Entonces, en temas de área productiva, pues obviamente ninguna persona podrá ingresar al área de proceso de ropa de calle. Esto se hacía antes de la pandemia y obviamente ahorita con más veras. La dotación desechable no puede ser reutilizada. No se debe salir de la planta con dotación, menos sentarse en el pasto, andenes o en general en el piso. El personal de microbiología debe usar dotación exclusiva para el cuarto de siembra, adicional a la dotación de ingreso a las áreas productivas, y restringir las labores en el laboratorio de tal manera que el operario que efectúe esta manipulación de cultivos microbiológicos pues obviamente no ingrese a las áreas de proceso sin previa adecuación de su dotación. La dotación debe ser limpia, debe estar separada de la ropa de calle y embolsada. Esto finalmente no es nuevo porque es lo que veníamos haciendo en las áreas productivas. Pero, por ejemplo, los que llegan al área administrativa, sí creo que vale la pena dar unos consejitos. Manga larga y pantalón largo, pues para evitar la exposición del cuerpo pues, al ambiente si hay alguna contaminación. Realizar cambios diarios de ropa, garantizando pues un buen estado. Son divinos los pantalones rotos, pueden estar de moda, pero pues en este momento donde hay pandemia no lo recomendamos, obviamente debe estar limpia. Accesorios innecesarios largos que cuelguen pues son divinos, pero pues en este momento que tenemos tapabocas pues hay cosas que en este momento no lucen y que seguramente después de que salgamos de la pandemia podremos volverlos a utilizar, pero cuando nos cuelga la corbata, los aretes largos, los relojes, los anillos, las payoletas, las palminas, pues se vuelven vectores. Entonces, en esta época de pandemia les decimos, en esta época no, por favor, calzado abierto, sandalias, zuecos. Creo que este no es el momento de utilizarlos. No utilizar prendas de difícil lavado diario como las chaquetas, gabardinas, chaquetones, porque si llegamos con la duda de que alguien me cogió, que se le olvidó que no tenía que cogerme, pero por si acaso me cogió, pues lo que hacemos es llegar a lavar. Eso es lo que nosotros hacemos. Esto de pronto me lo contaminaron porque sin darme cuenta me colocó la mano en el hombro. Cosas como esas, pues va a ser mucho más difícil como de eliminar esa posible contaminación que de pronto haya quedado en una chaqueta. Entonces, todo esto que es de difícil lavado, creo que debemos eliminarlos en esta época de pandemia. En nuestras plantas, también ya veníamos obviamente acostumbrados a esto, pero damos un ejemplo de cómo asegurar que el uniforme esté limpio y lo hacemos siempre con código de colores para obviamente verificar el cambio. Entonces colocamos que el azul es lunes, jueves, el verde es martes, viernes, el rojo es miércoles, sábado, y es la forma como garantizamos que nuestra gente, nuestras plantas obviamente se está cambiando de dotación. No es nuevo. Sin embargo, nos parece importante otra vez volverlo a retomar en esta época. Para las que utilizamos limpieza de dotación reusable, porque también se nos vuelve obviamente difícil botar todos los días algo desechable, y para un tema ambiental no puede ser. Las cosas que podamos reusar también tenemos que darle obviamente unos pasos de limpieza.
Y acá les decimos cuáles son los pasos en donde les decimos que hay que sumergir totalmente la prenda en agua con detergente alrededor de 60 minutos, restregar las prendas con jabón, enjuagar con agua, sacar la prenda en gancho o en máquina, planchar y doblar. El calor utilizado es un elemento físico de desinfección. Embolsar. Y la desinfección posterior es opcional, pues obviamente el residual generado no es garantía hasta el momento en que se vaya a utilizar la prenda. En cuanto a selección, el próximo recomendación que de la que vamos a hablar es la selección, clasificación, manejo y limpieza de utensilios de higiene y desinfección. ¿Por qué es importante? Porque hemos hablado atrás de una cantidad de cosas que debemos hacer, pero cuando no tenemos los utensilios que son y utilizamos el mismo utensilio con el que se lavó el baño, con el que se lavó los sitios donde colocamos las basuras, pues se vuelven un vector importantísimo y no sacamos nada haciéndolo en lo que anteriormente hablamos, colocándonos la dotación, si estamos generando contaminaciones cruzadas con estos utensilios. Entonces, en la guía hablamos de los criterios, hablamos de la selección, clasificación y manejo de los utensilios, limpieza y desinfección de estos utensilios. Patricia, te estamos oyendo un poquito rotos. Sí. Espera, hay un ruido, hay una interferencia. ¿Listo? La limpieza, quiero recordar que la limpieza es la acción y el efecto de eliminar la suciedad de los alimentos químicos o productos de la condición. Creo que seguimos con la interferencia, Patricia. Danos un segundo y revisamos que está. Si quieres, volvamos a hablar. Si quieres, vuelve a hablar. Patricia. Creo que se nos fue. Sí, creo. Démosle un momentico. Qué pena a todos por el inconveniente técnico. Ya trabajamos en solucionarlo. Démosle un momentico que nos vuelva. Aprovechamos el espacio, ya les dejamos el link de asistencia. Ya lo pueden ir diligenciando. Muchas gracias. Les recordamos a los participantes que hacia el final de la sesión van a ser respondidas las preguntas. Vemos algunas manitos arriba. En este momento pues no les podríamos atender las dudas, pero hacia el final vamos a solucionar las dudas. ¿Aló? ¿Me escuchan?
escuchas? Por favor, nos esperan unos segunditos, tenemos problemas técnicos, pero ya... Bueno, al parecer Patricia tiene problemas de conexión, entonces vamos a dar paso
a Ricardo Vaquero, quien nos va a contar sobre una guía que se encuentra en desarrollo sobre los lineamientos técnicos para el uso racional de los sistemas de aire acondicionado y ventilación en el contexto de COVID-19. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a Juliana en la ANDI y a Sergio por el espacio que nos han dado para hacer una presentación. Es un anuncio, entonces es una presentación relativamente corta y no tan didáctica como la que estaba desarrollando Patricia en su presentación principal, pero digamos muy importante y muy relevante, dadas las recientes publicaciones y resoluciones que se han emitido desde el Gobierno Nacional. Lo primero es, me presento, yo soy Ricardo Vaquero, yo soy ingeniero mecánico y trabajo en la unidad de gestión del proyecto de distritos térmicos en Colombia. Esto es un proyecto que está orientado hacia la eficiencia energética, hacia la mitigación del uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono y mitigación del cambio climático. Nuestra contraparte principal es el Ministerio de Ambiente, la Unidad Técnica Ozono, y en nuestro comité directivo, como pueden ver, como pueden ver en... A ver, ¿qué sucede aquí? Claudia, ¿sí están viendo mi presentación? Sí, perfecto, perfecto, Ricardo. Ricardo, nos reportan que nos escucha muy bien. No sé si podrías acercarte un poco más al micrófono o subir el volumen de tu equipo. ¿Qué tal se oye ahora? Probando, 1, 2, 3. ¿Sí? Bien, bien, ¿Ahora yo te oigo sí? bien. Sí. Ok. Listo. Entonces, termino de hacer la presentación de nuestro proyecto. Es un proyecto orientado hacia el tema de cambio climático, control y mitigación en el uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y un fuerte componente de eficiencia energética. Por eso ustedes observan en nuestra tira de logos la participación de la Unidad Técnica Ozono del Ministerio de Ambiente, de la UPME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y para el tema que les voy a presentar, pues tenemos una fuerte colaboración con ACAIRE, que es el gremio, la Asociación de Aire Acondicionado y Refrigeración, y funcionamos con recursos donados por el gobierno suizo para los siguientes 4 años. Entonces, dicho eso, la guía de uso racional para sistemas de aire acondicionado y ventilación en el contexto del COVID-19 es una reacción a la redacción del texto que les estoy mostrando, donde en la parte 4.1.5 de la resolución 666 del Ministerio de Salud, se recomienda evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en instalaciones. Esto obviamente prendió todas las alarmas dentro del gremio, dentro de los usuarios finales, y muy rápidamente, en colaboración con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, el capítulo de calidad de aire interior de ACAIRE, y siendo UNUDI el coordinador de la actividad y quien va a ofrecer la validación técnica internacional, procedimos a comenzar a trabajar en esta guía de uso racional de sistemas de aire, de ventilación y aire acondicionado. Partimos, ya entrando en materia, partimos de unos principios básicos, y es que la relación entre la propagación del virus y los sistemas de aire acondicionado y ventilación radica en la distancia que una partícula, en este caso es el COVID-19, puede recorrer, flotar, antes de impactar a alguien. Ese es el primer punto. El segundo es que sí, efectivamente,
como lo mencionaba y utilizando el lenguaje que venía manejando Patricia, pues hay ciertos vectores, como pueden ser los flujos de aire artificial que se ponen en funcionamiento cuando se activan los sistemas de ventilación y de aire acondicionado, pero estos vectores pueden controlarse y existe la capacidad tecnológica para controlar y mitigar el efecto de estos vectores. Y adicionalmente, y me parece una feliz coincidencia, como bien lo mencionaba Patricia, una cosa que no es negociable, un pilar no negociable, es que como en cualquier otro sistema se deben mantener el distanciamiento social, los niveles de limpieza en las superficies para reducir la recirculación de cualquier contaminante o del aire viciado. Entonces, ya entrando más todavía en materia de las implicaciones del texto frente a la operación de sistemas de aire acondicionado y ventilación, aquí yo he resaltado en colores del texto, de cómo está redactado el texto de la resolución 666, qué le pega al mundo de la ventilación y qué le pega al mundo del aire acondicionado. En su gran mayoría, el lenguaje utilizado tiene que ver con circulación de aire y recambio, que todos estos son conceptos asociados más que todo a la ventilación, y el aire acondicionado se menciona, pero no se dan detalles ni se entra en especificidades de qué hacer con el aire acondicionado, más allá de apagarlo. Entonces, la guía está pensada para hacer claridad y, como lo decía también Helen, pues para ofrecer una caja de herramientas que le permita al doliente de la planta, al doliente de las instalaciones comerciales e industriales, pues tomar buenas decisiones. Entonces, lo primero es recordar que el objetivo del aire acondicionado es controlar los niveles de temperatura y humedad en un espacio controlado. La nota que pongo en rojo aclara que sí, los sistemas de aire acondicionado operan equipos que nosotros llamamos ventiladores para generar una recirculación y un flujo de aire que acelere la mezcla de aire caliente con aire frío, pero no necesariamente se logra la ventilación desde el punto de vista técnico. También es posible controlar la temperatura y la humedad relativa sin renovar el aire, es decir, sin ventilar, pero esto se puede lograr comprometiendo velocidades de mezcla y coeficientes de transferencia de calor, pero se puede. La tecnología y la ingeniería puede lograr controles de temperatura y humedad sin necesidad de recurrir a renovar el aire de los espacios. Y por otro lado, ¿qué es la ventilación? Bien sea mecánica o natural. Desde el punto de vista técnico, de los ingenieros especialistas en aire acondicionado y ventilación, desde el punto de vista de eficiencia energética, pero también desde el punto de vista regulatorio, el objetivo de la ventilación es controlar la concentración de especies nocivas en las zonas de trabajo. Entonces, se puede ventilar sin necesidad de enfriar el aire que se está ventilando. Obviamente se pierde la capacidad de confort térmico, pero eso puede o no ser opcional. En algunos casos no es tan opcional sacrificar la comodidad de los ocupantes, o digamos, no se trata solo de un tema adicional de confort, sino que puede pegarle a temas de seguridad laboral, de ARL, cuando no se controla la temperatura y la humedad relativa de los espacios de trabajo. Y también se puede lograr la ventilación, bien sea mecánica o natural, mediante recirculación de aire, pero haciendo mezclas de aire fresco con aire viciado, o también mediante la filtración del flujo de aire viciado para recoger parte de las partículas que consideramos nocivas. Y aquí entramos en una zona muy, muy sensible, y es que los sistemas de filtración primero tienen que estar bien dimensionados
y correctamente ubicados, o si no, podemos tener efectos contrarios a los que se estaban buscando. Pongo una nota en esta imagen, que es que especialmente en el tema de ventilación hay mucha reglamentación y la ventilación no es negociable en espacios industriales. Existen reglamentos, existen toda la regulación de seguridad laboral en los espacios de trabajo que esta mañana encontré aquí buscando el reglamento de seguridad para labores mineras subterráneas, donde este tipo de reglamentos de otros ministerios, del Ministerio de Minas y Energía y de otros, tienen recomendaciones y disposiciones de niveles mínimos de ventilación o niveles máximos de exposición a las sustancias nocivas en el aire respirable de las zonas de trabajo. Entonces, a pesar de que existe la resolución 666 del Ministerio de Salud que recomienda mantener en un mínimo y eliminar aire acondicionado y ventilación, existe reglamentación de otros ministerios, como el Ministerio de Minas y Energía, donde está claramente establecido que los trabajadores, dependiendo de su actividad, deben estar expuestos a unos niveles máximos de sustancias nocivas como el monóxido de carbono, como el dióxido de carbono, como partículas en suspensión y sustancias volátiles que se deben controlar. Entonces, eso toca tenerlo en cuenta y esas son parte de las consideraciones que vamos a incluir en nuestra guía. También, por último, insisto en que una incorrecta selección de los sistemas de aire acondicionado y ventilación puede afectar de manera sensible la eficiencia energética, es decir, el costo de operación de los equipos de aire acondicionado o ventilación. Entonces, simplemente para tener claros estos conceptos a la hora de tomar decisiones en cuanto a qué equipos apagar o qué equipos regular. Como lo decía Patricia en su presentación, pues hay muchísimos ejemplos y para cada ejemplo estoy seguro que algunos de ustedes tendrán un contraejemplo de cuándo sí y cuándo no apagar o eliminar el uso, bien sea del aire acondicionado o de los sistemas de ventilación en instalaciones industriales. Aquí yo puse una lista, pero estoy seguro que va a haber contraejemplos para cada uno de lo que voy a nombrar. Entonces, un data center, probablemente un data center que solamente que funciona a puerta cerrada y que no tiene un operador adentro, pues no requiere ventilación, y si la requiere es mínima. Entonces, ahí seguramente se puede eliminar la ventilación, pero sí requiere que el equipo de control de temperatura, es decir, el aire acondicionado, esté operando. E incluso hay equipos electrónicos muy sensibles que requieren también el control de la humedad. Si estamos en un área de una sala blanca, de un clean room, pues seguramente la actividad y el propósito principal de esta actividad es la remoción de partículas y no necesariamente toca hacer control de temperatura o humedad relativa. Una oficina sin público. Si la oficina está ubicada en Bogotá, pues probablemente puede funcionar a temperatura ambiente, pero insisto, por disposición de ARL, de aseguradora de riesgos laborales, uno no puede exponer a los operadores de un call center a niveles elevados de monóxido de carbono porque se comienzan a dormir en su puesto de trabajo. Entonces, no se puede eliminar la ventilación, llámese ventilación mecánica o ventilación natural o forzada, porque toca garantizar las condiciones adecuadas en el puesto de trabajo. Y lo que no es negociable, el pilar no negociable que mencionaba Pilar en su presentación, es el distanciamiento social. Nosotros podemos hacer todos los ajustes en nuestros equipos, pero lo que toca mantener es el distanciamiento social. Y eso es independiente de si apagamos o no nuestros ventiladores.
Y finalmente, en un piso de producción se complica mucho más la ecuación porque se debe garantizar la evacuación de sustancias nocivas, tanto para el trabajador como para el proceso. Toca controlar la calidad del aire que estamos metiendo, que estamos induciendo en el cuarto de trabajo, y también toca garantizar temperatura y funcionamiento de máquinas y evitar puntos de choque, evitar llegar a la exposición y a un posible choque térmico de los trabajadores. Y así 1000 ejemplos. Entonces, todo esto para decirles que en una guía de uso racional de sistemas de aire acondicionado y ventilación, pues no podemos entregar una recomendación, la bala de plata para todos los casos. Es realmente imposible, pero lo que sí vamos a tratar de ofrecer es una caja de herramientas. Insisto en la feliz coincidencia de que la presentación que estaba desarrollando Patricia hablaba de los pilares no negociables. Y sin habernos hablado previamente con Patricia, coincidimos en que todos los ajustes que hagamos deben hacerse sin sacrificar y sin olvidar que se debe mantener el distanciamiento social, usar tapabocas y demás elementos de dotación y cumplir con el aseo de las superficies. En la medida de lo posible, ¿qué podemos hacer y qué ajustes podemos hacer en los equipos de aire acondicionado y ventilación? Obviamente depende de la tecnología de los equipos que estemos operando. Si tenemos muy buenos equipos con muy buenos sistemas de control, entonces podremos modificar las velocidades de los flujos de aire, podremos ajustar la dirección de las rejillas, y si no existe eso, digamos, podemos recurrir a cosas un poquito más improvisadas y más empíricas, como obstruir el flujo. Si no tengo la manera de interrumpir el flujo controlando las velocidades y direcciones del sistema de control del ventilador, pues pongo una barrera artificial para que el chorro que sale, el chorro de aire, el flujo de aire que expulsa el ventilador, pues no tenga un alcance tan largo como el que originalmente tenía. Entonces, y finalmente también podemos modificar la dirección de las rejillas para que el flujo de aire no le pegue en la cara o no le caiga directamente en el cuerpo a los ocupantes de los espacios. Y como decía, improvisar algún tipo de tapabocas para los sistemas de ventilación y de aire acondicionado, todo con la lógica de interrumpir la proyección en largas distancias de las partículas y, en el caso que nos concierne, del COVID-19. ¿Cuál va a ser el contenido de la guía que les vamos a ofrecer? Pues obviamente va a haber unas definiciones para que, como lo he hecho yo en esta presentación, queden muy claros los conceptos básicos de aire acondicionado y ventilación, que aunque son muy obvios para la gran mayoría de dolientes de las instalaciones industriales, pues es bueno recordarlo. Vamos a hacer un recuento de la normatividad vigente, tanto de las disposiciones del Ministerio de Salud como de lo que existe, y les mencionaba yo, de otros ministerios como el de Minas y Energía, donde se justifica el uso del aire acondicionado y ventilación, que no es una cosa caprichosa ni debe tomarse como una cosa opcional. Y finalmente, obviamente la sustancia de la guía es ofrecerles esas herramientas para poder hacer lo que mencionaba en la diapositiva anterior, que es estrategias para reducir velocidades de flujo de aire, para redireccionar el flujo de aire, y para que todo lo que hagamos, incluyendo la selección de sistemas de filtros, pues no le pegue y no vaya en reversa de la eficiencia energética de los equipos. Entonces, ese es el contenido de la guía que estamos desarrollando en este momento con Acaire, y que va a tener la revisión y la validación técnica de ONUDI por parte de sus expertos internacionales, y esperamos que terminando el mes de julio, es decir, que en agosto de 2020 ya puedan ustedes encontrar esta guía en la página de Acaire y también en la página de nuestro programa, que es distritoenergético.com.
Esa era mi presentación. Muchas gracias y si hay preguntas, pues ya dejo que Claudia nos diga cómo proceder. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a continuar con Patricia. Listo. Y hacia el final pues contestaremos las preguntas respectivas. Comentarles que ya está el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien y bueno, damos paso a Patricia. Disculpas nuevamente por la interrupción, pero bueno, el internet estaba fallando, pero ya creo que pudimos solucionar. Patricia. Patricia. Patricia, si quieres, háblanos por el celular y la presentación, si quieres, preséntala por tu computador. Así es. Creo que es al revés. Sí. No se escucha. No, te oímos con interferencia, Patricia. Espera. Ya creo. Que hables por el celular y proyectes por el computador. Ya te vemos la pantalla, Patricia, pero no te oímos. Mira, te voy a poner en altavoz en mi... Listo. Por favor, ¿me confirman si escuchan a Patricia? Un poquito bajito, pero Espérate. intentemos. Ahí. Estábamos hablando del tema de los utensilios, en donde hablábamos de los criterios, selección, clasificación y manejo de los utensilios para poder mitigar el riesgo de contaminación. Recordábamos que la limpieza es la acción y el efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o químicos o la combinación de ellos. Entonces, acá les decíamos cómo debe ser la condición del utensilio, cómo deben ser los materiales de los mangos. Patricia, espérame un segundito. Patricia, espérame un segundito que creo que no se oye muy bien. Dame un segundito. ¿Tú puedes poner mute en el otro? ¿O cerrar los micrófonos? ¿Todos? Eso, Exacto, ahora sí, exacto. perfecto. Ahora sí, habla, por favor. Duro. Y si puedes hablar duro. Tenemos el tema de ejemplo de clasificación por colores. No todos tenemos esos ejemplos en nuestras plantas, pero por ejemplo nosotros en nuestras plantas utilizamos el azul exclusivos para áreas de oficina, los colores rosas exclusivos para limpieza de muebles de oficina,
los naranja para exclusivo para todo el tema de comedor, los rojo para baño, amarillo exclusivo para el área de producción, todo el gris lo que es exclusivo para lavamanos y sanitarios, el azul oscuro es exclusivo para todo el tema de extintores y el verde exclusivo para las áreas abiertas. Bueno, y así podemos dar muchos ejemplos. Seguramente algunos les sirvan estos ejemplos, pero lo que quiero decir es que es igual uno puede crear su propio código de colores. Yo intenté buscar en internet de pronto colores que nos sirvieran para todo el tema de clasificación de utensilios. Pero también la realidad, cuando a nosotros nos muestran esto y cuando uno va a comprar los utensilios, no hay estos colores. Entonces mi sugerencia es ir y ver cuáles son los colores que se adaptan con estas características de las que hemos hablado y generar nuestro propio código de color. Ahora, tiene que haber un procedimiento de limpieza de utensilios porque uno cree que porque es el cepillo que limpia, entonces a él que no le tenemos que hacer limpieza. Todo lo contrario, resulta que ahí ya está absolutamente toda la sociedad recogiendo. Entonces tenemos que hacer un enjuague, entregar un detergente, enjuagar, desinfectar y escupir. En la siguiente recomendación está todo el tema de identificación, preparación de soluciones desinfectantes y procedimientos para el manejo de productos químicos. Aquí metimos todo el tema de uso racional de recursos en los procesos de higiene y desinfección. Pero antes es importante recordar que tenemos que tener claro que cuando nos dicen tanto por ciento de alcohol, 70% de alcohol, sí, pero ¿por ciento de qué? Peso, volumen, y pues las diferencias y los errores en la preparación de los agentes de limpieza y desinfección surgen de temas tan básicos como la forma en que se expresan estas concentraciones. Y de pronto no lo sea tanto para jabones, para preparación de soluciones con ácido, pero sí lo es para el tema de sanitizantes, porque en sanitizantes hablamos de partes por millón. Entonces, en la guía van a encontrar ejemplos muy didácticos de cómo hacer estas preparaciones, pero acá igual les voy a mostrar un ejemplo de la vida real. Entonces, antes de seguir hablando, igual quiero generar una diferencia entre la limpieza y la desinfección. Entonces, la limpieza remueve todo el tema de microorganismos, suciedad, materia orgánica y otras sustancias. Implica mecánica, utiliza elementos físicos con cepillo, escobas, traperos, haraganes. En la industria grande, cuando utilizamos deep cleaning in place, utilizamos las bombas que generan turbulencia, utilizamos jabones, detergentes y agua. Pero ¿qué pasa? En la limpieza no se genera ese residual desinfectante que nos cuida lo que ya limpiamos. La desinfección, ¿qué hace? Destruye microorganismos civiles que no pudimos destruir en la limpieza, porque es que, ojo, con la limpieza podemos destruir el virus porque es mucho más fácil de eliminar que una bacteria. Pero hay veces en los que microorganismos que son más difíciles de eliminar y lo hacemos con desinfectantes. Existen también mecanismos físicos como UV, radiación, agentes químicos. El residuo de este desinfectante nos puede dar espera para hacer estas tareas. Entonces, aquí es un resumen como para unir todos los conceptos que hemos hablado hasta acá. Entonces, lo primero, recordemos, es clasificar las áreas. Segundo, identificar los vectores. Tercero, verificar si todos los vectores son los necesarios. Cuarto, hacer la limpieza, que seguramente con esto eliminaremos virus y muchas bacterias. Pero obviamente, cuarto, está la desinfección, que nos va a asegurar que sí eliminamos los virus y bacterias. Y además, nos van a cuidar lo que yo ya limpié. Es ese policía que nos cuida lo que yo ya limpié. Pero ahora, ¿qué está pasando hoy? Cuando arrancamos a hacer esta charla, hablamos de aplique químicos, mostramos todas las tablas en lo que nos dejaba la CFR 21 trabajar, los máximos de químicos, mostramos para cada aplicación, mostramos ejemplos, tablas con ejemplos,
de cuáles eran las concentraciones con las que debíamos trabajar. Pero ¿qué pasó? Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, vamos 4. ¿Y qué está pasando con las utilidades de las empresas? Porque lo que teníamos para poder utilizar en inversiones, en comprar un molde, pues se nos fue, obviamente comprando químicos, y fuera de eso todos nuestros proveedores empezaron a sugerirnos una cantidad de químicos, cuando en la realidad vamos a ver ahorita en la próxima semana el virus es mucho más fácil de eliminar que una bacteria, y vamos a ver por qué, por su estructura. Pero lo importante acá es que, Dios mío, acá la cuarentena se alargó y las utilidades se nos fueron para el piso. Entonces, ¿por qué nosotros aquí en las plantas nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué químicos utilizamos? ¿Qué concentración? Como no tenemos acá el coronavirus en nuestro laboratorio, por obvias razones de contaminaciones cruzadas, siempre estamos investigando de cuáles obviamente, como la estructura de cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es la estructura del virus y cuál es la estructura de la bacteria? Pues para ver por lo menos por dónde avanzamos a eliminar este virus en el que estamos hoy acá reunidos, para ver de qué forma lo mitigamos. Entonces, el virus, hay que decir que es un agente infeccioso microscópico que necesita de huéspedes vivos como la secreción de humanos, animales o plantas. Son de tamaños muy pequeños, son mucho más pequeños que una bacteria. Son más fáciles de eliminar porque tienen una estructura más simple. Los virus están constituidos por agentes que contienen ácidos nucleicos que están formados por moléculas largas con un ADN rodeado de una proteína. Mientras que las bacterias, que tienen la propiedad de crecer y reproducirse por sí mismas, son un poquito más grandes que el virus, pero igual son pequeños. En cuanto a la estructura de las bacterias, son más complejas, presentan pared celular, citoplasma y material genético. En algunos casos se presentan cilios, o sea, son estructuras mucho más complejas que un virus. Obviamente todo lo que estamos utilizando para matar una bacteria elimina un virus. Si lo eliminamos con un jabón, agua y jabón en la limpieza, pues obviamente acá en la desinfección, con los desinfectantes que apliquemos, alcohol, amonocaternario, otros desinfectantes de los que tratamos en la anterior presentación, se va a eliminar. Pero para ser más técnicos, porque hemos dicho que estas presentaciones van un poquito más allá, son mucho más técnicos, van dirigidos a la industria, hay que ver de qué forma realizamos la eficacia y desempeño de los químicos. Y lo hacemos en la limpieza, lo hacemos con la ACTM G122-96, que es el método de SBEL. Y existen otros métodos que están obviamente más hacia el tema de manos para ver la eficacia. En el tema de desinfección está la UNES-EN 1276-1998, que es Seimaure, que es antisépticos y desinfectantes químicos en estadio cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividad por métodos de ensayo y requisitos. Hay otros como método de ensayo para la evaluación de la actividad de microbicidas contra virus, y está la NS12, que es el método de ensayo para la evaluación de la actividad virucida de productos químicos destinados a la desinfección de superficies ambientales inanimadas, sino porosas. En nuestro caso, en el tema de limpieza, utilizamos el ACTM G122-96, y en la desinfección utilizamos la UNE-EN 1276-1998, que es el Seimaure. En el tema de limpieza, sabemos que hay 4 factores, que es el tiempo, temperatura, acción química y la acción mecánica. Aquí va ligado mucho el diseño higiénico, que como hemos venido hablando en paralelo, tanto para la parte productiva como para la parte administrativa, aquí el tema de diseño, para nosotros en las plantas, pues el que llegue una mesa con diferentes formas, pues a nosotros no nos aplica, no nos interesa que nos llegue una mesa bonita con flores, no. Nos interesa que sea una mesa fácil de limpiar, pero
alternativas que tenemos, el baño con diseño, que entre más baldosas tenga, se ve más bonito, el lavamanos con una cantidad de diseño. Pero resulta que en época de coronavirus, pues esto está mal. Obviamente se ve lindo, pero para temas de limpieza me lo complica. Entonces, debemos tener en cuenta que el tema de diseño higiénico en este momento es súper importante. Mientras más cosas fáciles de limpiar tengamos, obviamente los resultados son mejores. Para el tema de la variación de la limpieza, estamos trabajando el tema del 6, que es el factor de eficiencia de limpieza, significa la suciedad removida sobre la suciedad aplicada. ¿Qué hacemos? Cogemos el material o las cosas con las que nosotros trabajamos, producimos en nuestras plantas, las incrustamos con la suciedad que tengamos en ese momento o la suciedad que nosotros generemos en nuestras plantas y la metemos en un horno. Las metemos en concentraciones de nuestras soluciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una soda, hago una preparación al 0.8% peso volumen y también hago una al 1%, o los proveedores a veces nos dicen que al 2.5% peso volumen. Y lo trabajo a una temperatura baño María, de la temperatura que podamos utilizar en nuestra planta. Esto tiene que ser lo más real que tengamos. Entonces, seguramente, si aquí la temperatura es más alta, seguramente esto va a ayudar a que una concentración de 0.8 nos sirva. Entonces, aquí me empieza a cuestionarse. ¿Será que lo que nos vinieron a decir que utilizáramos al 2.5% realmente lo deberíamos utilizar? Y aquí es donde empezamos a cuidar la posibilidad de nuestros consejos. ¿Por qué? Pues aquí cuando empieza a sumar esta cantidad de químicos de más que estamos utilizando, pues donde se nos está quedando el dinero que podríamos invertir en otras cosas en nuestras plantas. Entonces, en esto que es una prueba real, cogimos la platina que estaba incrustada, que metimos en el horno, y nos dimos cuenta que a los 6 minutos, con una concentración de 0.8% peso volumen, con una temperatura 76, ya la placa salía limpia. Entonces, estos son los resultados reales de lo que estuvimos en este momento. Y es que a los 2 minutos, se nos exigía que tuviéramos una limpieza del 90%. Acá, a los 2 minutos, nos dimos cuenta que todos los agentes de limpieza ninguno llegó al 90%. Entonces, todos al 16, 18, 17. A los 4 minutos, en cambio, ya nos encontramos que en una soda cualquiera sin aditiva pudimos lograr el 91% de especie. Entonces, acá es cuando decimos que utilizar concentraciones más altas con tiempos tan largos, cuando ya a los 4 minutos, con una soda normal, ya logramos un 90%. Y aquí pasa con los jabones. Esta prueba también, así como la hicimos con las sodas, también la podemos hacer con los jabones. Lo anterior es para validar los jabones. Ahora, ¿cómo validamos los desinfectantes? Entonces, a mí me encanta que se ignore, pero existen otros métodos. ¿Por qué me gusta que se ignore? Porque esta técnica permite estimular los factores que intervienen en el proceso de sanitización, como son concentraciones, tiempos y temperaturas. Los sanitizantes en este caso se enfrentan a cepas que son propias de la planta, no son cepas teóricas, no son cepas que tienen en los laboratorios, no, acá cogemos las cepas propias que nos encontramos en nuestras plantas y las enfrentamos a nuestros sanitizantes. Entonces, ¿con qué más nos apoyamos? Existe la CSR en el libro que nos dice cuál es el máximo concentración que podemos utilizar en cada uno de estos desinfectantes. Y utilizamos tiempos de exposición coherentes, que no nos dañe la productividad. Entonces utilizamos 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos. Todavía llegamos a plantas en donde nos dicen que están pasando sanitizantes 15 minutos. Cuando nos damos cuenta con los resultados que los proveedores, en este caso
caso con un ácido peracético de diferentes proveedores, con concentraciones de 345, 259, 200 partes por millón, eliminan a los 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Aquí vemos que en esta tabla a los 2 minutos se eliminaron listeria, E. coli, pseudomonas, cándidas, o sea, se eliminaron una cantidad de microorganismos a los 2 minutos. Entonces mi pregunta va, ¿por qué seguir trabajando con desinfecciones de 15 minutos cuando Kelsen Maurer en este momento nos está diciendo que con 2 minutos de contacto ya hemos logrado lo que necesitamos? Acá, bueno, ya Claudia había dicho que hiciéramos las preguntas pertinentes. Pueden empezar a hacer preguntas sobre lo que nosotros hemos hablado ahora en temas de limpieza. Y quisiera también conectar acá un poco lo que hemos hablado en cuanto a la limpieza y desinfección y dar los pasos que son generales en todas las empresas para cualquier limpieza. El preenjuague, el tema mecánico, restregar, enjuagar y desinfectar. En las industrias grandes hablamos de un ciclo. En las industrias manuales, así como en el chip se está restregando con la turbulencia, se genera una bomba. En las industrias manuales estamos restregando con los cepillos, con las escobas. Pero es importante decir esto porque quiero que veamos un ejemplo real de cómo podríamos optimizar todos nuestros recursos. Entonces, en esta presentación les estoy mostrando un ejemplo en donde en una planta enjuagábamos un tanque de una línea con 10 minutos, entonces durábamos 10 minutos aplicando agua para quitar las partes sueltas. Luego aplicábamos la escoba de jabón durante 20 minutos. El enjuague lo hacíamos durante 15 minutos y el sanitizante 15 minutos. Nos dimos cuenta que al hacer 3 minutos de preenjuague y no seguir botando el agua, ya habíamos recogido esta parte gruesa. Entonces, también es un tema de cultura. Para los que tienen un cleaning in place, pues es muy fácil ir y obviamente configurar el sistema y decir, ya no voy a pasar 10 minutos, sino 3 minutos. Pero hay veces las personas que trabajan con nosotros creen que el aplicar más y más agua, eso nos va a ayudar. Pero resulta que si tenemos acción mecánica, tenemos temperatura y concentración, pues seguramente eso nos va a ayudar al final a tener el resultado que queremos. En este caso, con los 3 minutos logramos tener un buen preenjuague. Con una soda pasándola 10 minutos, ya teníamos la limpieza que necesitábamos. Ya al enjuagar, como habíamos preparado soluciones hasta el 0.8% y no al 2.5%, pues el enjuague era mucho más rápido, porque la concentración era menor, entonces era más fácil eliminar esta baba. Obviamente en un cleaning in place no es fácil de ver la baba, pero en las limpiezas manuales uno empieza a ver que si concentró menos el jabón es más fácil de eliminar. Y el sanitizante, lo vimos en la tabla anterior, con 4 minutos es perfecto. ¿Qué logramos en este ejemplo? El ahorro de un lavado de 33 minutos. Que si lo multiplicamos al mes, obviamente esos minutos se nos van a volver en horas de trabajo. Entonces, estos 13 minutos se me convirtieron en 13.75 horas. Pues vamos esto tiempo para fabricar. Cada uno de nuestras empresas haremos el ejercicio de cuántos productos podemos hacer en este tiempo que nosotros estamos, obviamente, hablándonos, haciendo una limpieza eficiente y óptima. Si el volumen de un circuito es de 2.000 litros a una concentración de 2.5%, obviamente nos vamos a gastar acá 3.316.300 de agua. Sí, con una concentración obviamente de 2.5, pero si esta concentración la bajáramos a lo que nos dio en los resultados del PET, pues bajaríamos a 1.326.000, en donde tendríamos ahorros tanto de químicos como de agua. En agua de 1.474.000
mes y de químicos 2.990. Hay un ahorro acá de sanitizante de 34.000. ¿Por qué? Pues muy bajito, porque en temas de sanitizantes nosotros hablamos de partes por millón de trazas. El total del ahorro en esta limpieza, en este caso, fue 3.498.000. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque cuando nosotros arrancamos la pandemia, pensamos que aplicando altas concentraciones de químicos, aplicando cantidades de agua exorbitantes para poder eliminar estos químicos nos iba a ayudar con la pandemia. Pero cuando empezamos a aplicar los métodos, tanto Chelsea Maurer como FED, nos damos cuenta que no necesitamos hacer eso y vamos a tener los mismos resultados. Entonces, acá les doy un ejemplo en donde concentraciones de 303, 272, en donde costos de 1 kilo cuestan similar. Pero al hacer la dilución, porque Chelsea Maurer nos dice que al 0.15% es efectivo, mientras que en el otro al 0.3 no es efectivo. El resultado a la final, independiente de que uno fuera más costoso que el otro, es que el más caro inicialmente que nos ofertaron, al diluirlo con la concentración que era, nos fue mucho mejor que el más costoso que nos ofrecieron a una concentración más alta que tuvimos que preparar. Entonces, en este cuadro nos dan el ejemplo. En costos, no necesariamente el más costoso es el que mejor resultado nos va a dar. Y en la preparación, según nos muestra Chelsea Maurer, no necesariamente tenemos que aumentar concentraciones para tener buenos resultados. Acá en esta filmina nos muestra todo lo contrario. Entonces, construimos para concluir una ruta de uso inteligente de los recursos en donde identificamos los recursos a limpiar, verificamos los materiales para escoger el químico con que limpiar, identificamos esos puntos muertos en donde hay que hacer posiblemente un ejercicio más profundo, aplicamos método de test para temas de limpieza y Chelsea Maurer para temas de desinfección. De acuerdo a estos resultados y con lo que les estamos mostrando aquí en la guía de la presentación, generamos un cóctel. Entonces, acá termina mi presentación dándoles unos tips de cómo podríamos realmente nosotros optimizar en esta época de coronavirus. Listo, Claudia. Dime. Clau, empezamos con las preguntas. Tienes, creo que el micrófono apagado. Gracias, Patricia. A pesar de los inconvenientes técnicos, y nos disculpan todos, pero bueno, logramos aquí terminar y oírte. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Como decía Claudia, las que quieran hacerla también a través del link que tienen, preguntas y respuestas, no las pueden hacer por ahí. Claudia Camargo los está recogiendo, entonces adelante, Claudia. Perfecto, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Entonces, acá tenemos la primera pregunta. ¿Es posible que los microorganismos generen resistencia al uso de agentes químicos, limpiadores y desinfectantes? ¿En los próximos meses encontraremos que no son efectivos en la limpieza y desinfección? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Patricia? Sí, la forma en que nosotros eliminamos las bacterias, y lo dije ahí en la reunión, es mucho más complejo que un virus. El virus simplemente está compuesto por una capita de grasa que tenemos que eliminar y eso lo logramos con una saponificación. Entonces, la respuesta es que ya solo con el jabón la podemos eliminar y obviamente con los desinfectantes estamos asegurando y generando un residual para
para mantener como esa desinfección y que podamos seguir con nuestras tareas diarias. No me atrevería a decir que el tema de la mutación y todo eso nos cambie la forma como lo estamos haciendo. De todas maneras, acá en esta charla estamos invitando a que nosotros estemos haciendo pruebas de célices y madres para eliminar eso. Pero yo les soy sincera, va a ser muy difícil que nosotros en nuestras plantas tengamos un coronavirus para decir en qué concentración lo vamos a eliminar, cuando ya sabemos que con la limpieza, eliminando esa capita de grasa que tiene los virus, los vamos a eliminar. Ahora, en todo este trabajo que se ha hecho es cómo hacemos para que no entre el coronavirus a nuestras plantas. Entonces, la idea es detener las personas y no esperar a que de pronto exista en algún alimento algo coronavirus para entrar a hacer pruebas. Entonces, creo que con todo lo que se ha hecho, con todo lo que trabajamos, yo me atrevería a decir con toda seguridad que ya con la limpieza lo estamos logrando y seguramente así vamos a lograrlo con solo la limpieza y asegurarlo con la parte de desinfección. Ok, acá hay otra pregunta que de pronto la pueden contestar los dos, tanto Ricardo como tú. Dice, para la costa hay mucha más humedad. ¿Cuál es la sugerencia con respecto a la ventilación? Porque apagar los aires acondicionados es muy difícil para las oficinas. Gracias. No, nuevamente, totalmente de acuerdo con la observación, y entonces en una oficina en clima cálido se deben mantener las medidas básicas de distanciamiento y ver cómo se disminuye la velocidad de los flujos que salen. Voy a hablar, supongo que estamos hablando de una oficina con mini split. El mini split no ventila, entonces el mini split no genera ingreso de aire exterior contaminado a la oficina. Pero todos los mini splits sí tienen un chorro de aire muy fuerte, y lo que toca es utilizar la dirección de las rejillas que expulsan ese aire para que no impacte directamente en la cara de los ocupantes, tratar de direccionar los flujos de aire hacia el piso, poner barreras. Ahora, todo esto tiene un punto óptimo. Entre más barreras se pongan, más turbulencia va a haber y podemos generar efectos contrarios. En el mundo de los aires acondicionados tenemos que buscar un punto óptimo como los tapabocas para las máquinas que hacen circular el aire en los espacios acondicionados. Quisiera tener una mejor respuesta, pero tenemos que ser imaginativos sin sacrificar, insisto, el tema de control de niveles de CO, de monóxido de carbono, dióxido de carbono en los espacios de trabajo, porque eso puede generar somnolencia y demás cosas que no se pueden sacrificar. Gracias, Ricardo. Patricia, ¿tienes algún comentario a esta? No, siempre lo he dicho que el tema del aire acondicionado es un tema que tenemos que tratar aparte y es importantísimo, y lo hemos hablado durante todas las charlas, y me encanta que estemos generando un protocolo solo para eso. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el mecanismo de acción del amonio cuaternario o el desinfectante en polvo al adherirse a la suela del zapato? ¿Por qué es más efectivo que el desinfectante líquido? El tema del desinfectante líquido es que hacemos una preparación a la primera hora. Entonces decimos que el amonio cuaternario quedó a 300 partes por millón. Cuando las personas van pasando con la suciedad de la suela, todo esto va reaccionando con el activo y va bajándole la concentración al activo porque va reaccionando. Entonces es muy difícil controlar. Es muy fácil decirlo teóricamente, pero cuando uno va a la planta es muy difícil controlarlo
y saber quién entró con el zapato más limpio, quién entró con el zapato más cochino y que pudo haberme contaminado el sanitizante. Entonces, para realmente salvar esto, lo que hace uno es, cuando está el polvito, este polvo se adhiere a la suela, y las personas van ingresando a la planta con la suela ya impregnada de este polvo. De hecho, las personas que recargan estos tapetes ya se dan cuenta cuando el polvo se ha eliminado y vuelve y lo colocan. Entonces, es mucho más efectivo el polvo porque obviamente no lo estamos desinfectando, lo estamos utilizando puro. Ahora, en la industria existen los pediluvios, en donde por medio de equipos en donde nos inyectan aire con agua y un sensor, entonces uno pasa y el sensor se activa y el equipo se encarga de preparar la solución y aplicársela en ese momento al zapato recién preparado. No es una solución ahí estancada que se vuelve antes, es un vector de contaminación. Ok. Acá dice otra pregunta, ¿qué diferencia tiene el glutaraldehído al amonio cuaternario y qué recomendaciones tiene en cuanto a tiempos para el uso del glutaraldehído? ¿De tiempo? Sí. Bueno, que este nombre es increíble porque nos dice, revisemos tiempo, revisemos concentraciones y revisemos reducciones logarítmicas. Entonces, si tú quieres saber el glutaraldehído, entonces, y sabes hasta qué concentración lo puedes utilizar según las prevenciones, vas al laboratorio y de acuerdo a las suciedades que tú trabajes en tu planta, en el método te dice, agreguen el beaker en el tubito de ensayo, la suciedad que cada uno tenemos en nuestras plantas, ahí te dice qué cantidad, utiliza el sanitizante a la concentración que nos dijo el proveedor que teníamos que utilizar y métale algo de suciedad, más los microorganismos que metimos, que son propios de la planta, y revisemos en qué momento elimina el microorganismo que estamos estudiando. Decirte yo qué tiempo necesitas para un glutaraldehído, hay que ver con qué concentración la quieres utilizar y qué tipo de microorganismos tienes en tu planta. En la guía nos dicen exactamente cómo hacer la prueba dependiendo tu contaminación y qué posibles interferentes haya, qué posible suciedad pueda haber además de eso. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿nos puedes aclarar la diferencia entre sanitizante y desinfectante? Sí. Bueno, hay un tema de sanitización que elimina el 99.999. El tema de desinfección se elimina un 9 más. O sea, realmente son como mejoras en el tema de desinfección. Sin embargo, con los sanitizantes ya eliminamos la flora que normalmente nos encontramos en nuestras plantas. Hay temas de UV, o sea, que nos eliminan mucho más que lo que elimina un sanitizante o un desinfectante. Entonces, esto tiene que ver más con el tema de reducciones logarítmicas. Pero como yo estoy hablando desde lo que hacemos en nuestras plantas, por lo general hablamos de sanitizantes, que es el que nos elimina nuestra flora normal que nos encontramos en una planta normalmente. Ok, acá hay una pregunta. ¿Qué opinan del dióxido de cloro como desinfectante? Entiendo que está categorizado como de alto nivel, es biodegradable, mejor para el medio ambiente y no se descompone como otros. Yo hice pruebas en una planta y no me fue muy bien. ¿Por qué? Porque no tuve temas de estabilidad. Pero mire, yo hablo de lo que de verdad yo he hecho en las plantas y no como experta en generadores de dióxido de cloro ni como experta en temas de ventas de dióxido. Entonces, yo creo que haría mal
sacar una conclusión de cómo me fue a mí en el momento que yo lo hice. Cuando yo lo hice, no encontré estabilidad, y cuando hice Kelsey Maurer, no tuve los resultados que necesitaba porque en ese momento no fue estable. Pero puede pasar que haya pasado tiempo y que cuando hayamos hecho el Kelsey Maurer no estaba recién preparado, pudo haber pasado muchas cosas. No soy sincera, les digo la realidad, lo que viví. Para mí el dióxido de cloro no funcionó, pero y tampoco he hecho más pruebas de Kelsey Maurer desde esa vez. Pero la invitación es que si siguen insistiendo que el dióxido de cloro es muy bueno, yo haría un Kelsey Maurer, y regresaría nuevamente. Ok, una pregunta para Ricardo. ¿Recircular el aire en espacios cerrados es algo que se debería evitar por la presencia de gotas y aerosoles expedidos por los contagiados? Forzar el tiro de aire desde los ventiladores donde no es suficiente la ventilación natural podría ser recomendado sin correr el mismo riesgo de esparcimiento de gotículas. No, digamos, no me atrevo a dar una respuesta porque cada caso tiene sus particularidades. Prefiero no responder porque no sé de dónde viene la pregunta. Habrá 1000 combinaciones y lo que toca es, como insistí en mi presentación, mantener la ocupación de los espacios al mínimo, y entonces por eso se habla del 30% de ocupación y que los ocupantes tengan su debida protección, y se puede mitigar el alcance de los flujos de aire, como les decía, imponiendo barreras, bien sea que ya vienen incorporadas en los equipos o poniendo barreras artificiales, pero cada caso tiene su particularidad, entonces pues no me atrevo a dar una respuesta general. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿La utilización del ácido L-ascórbico para la desinfección, que es biodegradable, se puede usar? Sí, totalmente. Totalmente, pero vuelvo y repito. Yo creería que sí, estos temas de pH obviamente lo van a eliminar, pero yo en esta charla, a diferencia de las otras, yo los estoy invitando a que hagamos pruebas reales de lo que sucede en nuestras plantas. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados, y está bien que creamos un poquito, pues obviamente nuestros proveedores siempre llegan con muchos químicos y nos dicen que concentraciones, nos sugieren concentraciones, pero quiero decirles que los dueños de la planta, nosotros, que las contaminaciones como las tuvimos nosotros los que estamos en las plantas, en invitaciones a que cojamos nuestras propias cepas, nuestros propios microorganismos y nos enfrentemos a estos años instantes. Uno, para ver realmente si las concentraciones que nos están diciendo los proveedores son. Dos, porque es que vamos a generar ahorros increíbles cuando realmente utilizamos las concentraciones que son. Entonces, yo en esta charla no me enfoqué a darles tablas y decirles tal químico a tal concentración, tal otro químico a tal concentración y durante mucho tiempo. Mi invitación es que Colombia tenemos que dar un paso más y empezar a validar nuestras propias concentraciones, nuestros propios químicos, aprender a manejar nuestros propios microorganismos y nuestras propias contaminaciones. Hongos de una misma empresa no es la misma en una planta que en otra. Entonces hay que aprender a eliminar en cada planta los microorganismos propios, y para esto hay que hacer pruebas y pruebas objetivas. Ok. Acá hay otra pregunta. Sin tener ningún virus pandémico en el planeta, ¿cada cuánto se recomienda realizar la desinfección? ¿Sin tener qué, perdón? Te repito la pregunta. Sin tener ningún virus pandémico en el planeta, ¿cada cuánto se recomienda realizar la desinfección? Bueno, nosotros hacemos siempre cada año, recogemos cepas que durante el año se desarrollaron en una planta y las empezamos a aislar. Es importante empezar a tener un banco de cepas que los
enfrentamos estos microorganismos, a los aniquilantes que tenemos actualmente y a los nuevos que llegan. Yo creo que es importante empezar a crecer también con nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque nuestros proveedores también normalmente están haciendo ensayos en laboratorios para ver de qué manera eliminar más microorganismos y diferentes técnicas. Entonces, nosotros lo hacemos cada año, a no ser que se presente definitivamente un microorganismo que se salió de las manos y que tenemos que tratarlo de una manera diferente a como tratamos normalmente nuestras bacterias. Entonces, lo hacemos cada año en forma preventiva y si se presenta alguna contaminación puntual, obviamente la aislamos el microorganismo y nos vamos a un laboratorio para saber exactamente a qué tiempo, a qué concentración lo tenemos que eliminar. Listo, y creo que vamos a realizar la última pregunta. Los tapetes donde se les coloca el desinfectante en polvo, dice, ¿tienen un protocolo específico cuando se maneja el desinfectante en polvo para su limpieza? Porque algunos se pueden incrustar en las fibras plásticas y se pueden volver un foco de contaminación. ¿Podría validarse el uso de desinfectantes en líquido con rotación cada 4 horas? No, el tema de la rotación cada 4 horas en líquido, nadie lo sabe, a no ser que sepa cuántas personas pasan en un tiempo y tendría que saber si estos zapatos tienen la misma suciedad todos los días. Yo revisaría si empieza a las 4 horas, si después de 4 horas yo escurro el tapete me lo llevo al laboratorio, mejor dicho. Separo esa agua del tapete, me lo llevo al laboratorio y miro a las 4 horas un gel primario me puede eliminar los microorganismos que quiero eliminar. Entonces, pues yo no te podría decir si a las 4 horas, porque por lo general siempre digo, vamos al laboratorio y hacemos las pruebas que a las 4 horas es capaz de eliminarme la contaminación que necesito eliminar. Entonces, hay que hacer pruebas. Ok, bueno, le damos las gracias a nuestros conferencistas. Por último, como mencionaba Helen en su intervención, es de nuestro interés conocer las áreas de trabajo prioritarias en el contexto actual de reactivación económica de las empresas que se pueden abordar a través de una línea de asistencia técnica en la implementación de normas y requisitos de calidad en los programas del programa GQSP Colombia. Entonces, como les comentaba Helen, este programa de apoyo técnico se encuentra en fase de diseño y pues quisiéramos conocer su opinión de qué temas específicos quisieran ver en estos programas de apoyo técnico con el fin de fortalecer capacidades técnicas de los actores de la cadena de valor de químicos enfocado en 3 sectores, química industrial, plásticos y cosméticos y aseo. Entonces, en el chat les vamos a dejar el link de la encuesta para que luego de la sesión, si nos pueden ayudar a contestarla, les agradeceríamos mucho. Le agradecemos nuevamente a la ANDI, a Colombia Productiva por este espacio, a los conferencistas. Disculpas nuevamente por todos los temas técnicos que, bueno, a veces se salen de las manos. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Y no olviden registrar su asistencia. Ahí también se encuentra el link en el chat. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Ricardo. Y gracias a todos. Okay. Gracias a todos. A todos los asistentes, mil gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Chao.